Amigos de BPI TV, a propósito de la ola de protestas que se registró recientemente en el territorio boliviano, que causaron pues la renuncia del mandatario Evo Morales luego de que éste haya establecido un llamado para realizar una mesa de diálogo con la oposición, un llamado que fue contundentemente rechazado. A propósito de esta situación, pues nosotros el día de hoy conversamos con el internacionalista Gerson Rebanales, que nos habló sobre la dimisión del mandatario Evo Morales, cuáles podrían ser los próximos pasos para obtener un nuevo gobernante en Bolivia y cuál sería el posible desenlace en el territorio boliviano. Bien, las causas son, yo creo que el gran responsable a esta situación es el propio señor Evo Morales en su pretensión de perpetuarse en el poder. Recordemos que esta era su cuarta reelección que podía plantearse bajo unos argumentos de intemperancia cuando señalaba él que él tenía un derecho humano de seguirse reeligiendo, pero reeligiéndose a través de ciertas componendas del Tribunal Supremo. Podemos recordar que él, después de 3 elecciones, y sobre todo recuerdo yo que la segunda reelección, él planteó que su primer mandato no era válido porque no lo había cumplido y había sido bajo un régimen anterior, bajo una constitución anterior, y que eso le daba el derecho nuevamente a reelegirse en ese momento. También que hay un patrón de fraude, porque en un primer conteo, cuando el candidato de oposición, Mesa, iba adelante, se suspendió el conteo, algo que me recuerda también que sucedió aquí en Venezuela. Se suspendió ese conteo y después de un tiempo, creo que una hora o algo así para el estilo, aparecieron nuevamente unos resultados, unos cómputos ya irreversibles que le daban el triunfo por un 10%. Bueno, eso se traduce verdaderamente en la soberbia que da el tiempo en el gobierno. El señor Evo Morales, en lugar de en ese momento reconsiderar las protestas que existían en cuanto a lo que había sucedido, tuvo que intervenir la OEA. El informe de la OEA es un informe bastante claro, crítico en cuanto al manejo, a la falta de transparencia, las firmas planas que se llegaron a presentar en ciertas muestras. Y todo eso le recomendó ir a un segundo proceso, una segunda vuelta, unas segundas elecciones, las cuales al final Evo aceptó, pero ya era bastante tarde. En este momento, esto que está sucediendo, que era una muerte anunciada, y muerte anunciada por la serie de manifestaciones que se venían dando. Me recuerda a mí el 23 de enero en Venezuela, en el año 58, de una serie de manifestaciones y huelgas que se dieron en un levantamiento de las Fuerzas Armadas el 1 de enero, y esto lo digo para las nuevas generaciones que no lo vivieron, que cuando las Fuerzas Armadas le quitaron el apoyo al general Pérez Jiménez, el general Pérez Jiménez se fue como se fue el señor Fujimori después de unas elecciones fraudulentas, como se fue el señor Lugo de Paraguay. Entonces, ese es un proceso que se da aquí en América Latina que por dos elementos, uno el fraude electoral y la otra la corrupción, han sido dos de los elementos clave para que los presidentes tengan que irse a medianoche en fuga. En este caso, en el caso de Bolivia, ahora con la ausencia del presidente, tengo entendido que también abandonaron sus cargos pues los adeptos al presidente dentro de la Cámara. ¿Cómo se haría? Pues según la Constitución de Bolivia, estipulada desde el 2009, la nueva Constitución, al existir la ausencia del presidente, pasaría a tomar el cargo la vicepresidencia. Transitoriamente la vicepresidencia, pero como la vicepresidencia también renunció junto con el señor Evo Morales, le tocaría al presidente del Congreso, quien también renunció. Las últimas noticias que tenemos es que la segunda vicepresidente del Congreso Nacional podría ser la que está aspirando. Yo creo que este proceso va a salir en buen camino, porque existe la veeduría, vamos a decir así, además de la OEA, de la comunidad internacional. Es una veeduría de la comunidad internacional que está hoy en día dándole seguimiento a lo que se va a dar. Entonces, la gente lo que está pidiendo es mayores beneficios, y en eso los economistas, los políticos, tienen que cambiar
algunos tipos de modelos. No es el hecho de mostrar grandes cifras macroeconómicas, sino que esas cifras tienen que bajar en realidad al ciudadano donde tenga todas las oportunidades. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban parte de las declaraciones del internacionalista Gerson Rebanales, que nos explicó que efectivamente en el territorio boliviano existe un gran descontento social que ha sido apoyado por las fuerzas policiales que ven en esta cuarta reelección de Evo Morales pues una pretensión de mantenerse indefinidamente en el poder. Ante esta situación pues ocurrió un estallido social que generó la dimisión del mandatario Evo Morales. También nos explicó el internacionalista Gerson Rebanales que para revertir este descontento es necesaria la implementación de contratos sociales que beneficien a los ciudadanos que más lo necesitan. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, reportó Víctor Mesoni.